Mi hermana me llama codiciosa por cobrarle el alquiler después de traer hombres a mi apartamento y no contribuir en nada, pero cambié las cerraduras y la dejé sin lugar donde dormir. Yo, de 27 años, permití que mi hermana Jen, de 34 años, viviera conmigo cuando estaba pasando por un amargo divorcio. Ahora ha pasado 7 meses desde que ella vive conmigo. Jen estuvo casada con un hombre rico durante casi una década, después de la cual él la engañó y ella lo dejó. Ella salió de su casa impulsivamente enojada, pero no sabía a dónde ir. Era una esposa que se quedaba en casa, su esposo era bastante acomodado. No tenían hijos, y ella llevaba una vida lujosa. Estaba acostumbrada a una vida fácil, y cuando de repente fue lanzada a una realidad dura, no sabía qué hacer. Los amigos que tenía eran mayormente esposas de los amigos de su esposo, así que no podía buscar refugio en sus casas. Se suponía que recibiría una pensión alimenticia, pero los trámites del divorcio aún estaban en curso, así que necesitaba un techo hasta entonces. Nuestros padres viven en el campo, lejos de la ciudad, y Jen no quería ir allí. Así que recurrió a mí, esperando que yo fuera su salvadora. A pesar de vivir en la misma ciudad durante tantos años, Jen nunca me visitó. Estaba tan ocupada con su vida despreocupada que nunca se molestó en verificar cómo estaba, aparte de los ocasionales mensajes y llamadas. Yo tampoco necesitaba su ayuda, estaba manejando las cosas por mi cuenta. Jen y yo compartíamos un vínculo decente mientras crecíamos. Tenemos una diferencia de edad de 7 años, así que cuando ella comenzó su vida adulta, yo era una adolescente viviendo mi vida. Pronto, se mudó a la ciudad para vivir con su novio. Estaba persiguiendo su carrera en el modelaje en ese entonces, tuvo un par de relaciones más antes de conocer a su exesposo y casarse. No tuvo un gran éxito, solo algunos trabajos aquí y allá, y dejó su carrera de modelaje después de comprometerse con su exesposo. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación y apenas llego a fin de mes. Tenía un trabajo modesto que solo cubría mi alquiler y servicios. No estaba emocionada con la idea de tener una compañera de cuarto, y menos aún mi hermana, que tenía una reputación de ser exigente e irresponsable. Le dije que no tenía un lugar elegante como su casa de 4 habitaciones, pero ella me aseguró que dormiría en el sofá mientras yo podría tener mi dormitorio. Dijo que estaba en el punto más bajo de su vida y que todo lo que necesitaba era lo básico, un techo sobre su cabeza. Aún así, tenía mis dudas, pero ella me convenció, diciendo que la traición la había hecho más resistente, y que ahora quería hacerse cargo de su vida y conseguir un trabajo. Accedí a regañadientes a dejarla quedarse conmigo hasta que pudiera levantarse de nuevo. Han pasado 7 meses desde entonces, y ella aún está luchando por volver a ser independiente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fui ingenua al pensar que sería un arreglo temporal. Jen se mudó con toda su carga emocional, financiera y literal. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Las primeras semanas fueron difíciles, lloraba día y noche. A menudo se encerraba en la habitación, llorando y gritando a su exesposo por teléfono. Intenté ser comprensiva y le di el espacio que pensé que necesitaba para la privacidad y el enfrentamiento. Estaba pasando por un momento difícil. Pasaron muchas noches en las que yo dormía en el sofá y le dejaba mi cama. Su divorcio estaba en curso, así que tenía que asistir a reuniones con abogados o comparecer ante un magistrado. Esto era frecuente durante los primeros 2 o 3 meses, y después de eso, casi no salía. Pasaba la mayor parte de sus días descansando en el apartamento, viendo televisión y navegando por su teléfono. No estaba haciendo mucho en cuanto a la búsqueda de empleo, pero me aseguraba que solo estaba tomando un descanso y pronto empezaría a buscar trabajo. Las semanas se convirtieron en meses, y mi paciencia comenzó a agotarse. Jen había estado viviendo conmigo durante más de 7 meses, y ni una sola vez contribuyó al alquiler o a los servicios. Al principio, no me importaba cubrir los gastos, pensando que solo necesitaba tiempo para aceptar la realidad. Salir de un matrimonio de una década no es fácil. Fui comprensiva con ella porque su vida se había vuelto del revés en un abrir y cerrar de ojos. Pero luego, la semana pasada, perdí mi trabajo. Fue un golpe amargo. La empresa para la que trabajaba se declaró en quiebra. Llegué a casa y me derrumbé frente a Jen. Ese trabajo significaba todo para mí. Lloré, contándole cómo iba a manejar los gastos. Pensé que mi desempleo la motivaría a actuar, pero supongo que lo ha dado por sentado. Aunque me dijo que no me preocupara y que encontraría un trabajo y contribuiría, dudo mucho que sus palabras sean sinceras. No veo que se mueva para buscar trabajo ahora. Mi preocupación es que no creo que pueda cubrir el alquiler y las cuentas con los beneficios por desempleo, y el estrés de mantener un techo sobre nuestras cabezas se está volviendo insoportable. Le dije a Jen que se pusiera las pilas, pero cada vez que toco el tema del alquiler, ella desvía la conversación, diciendo, estoy buscando trabajo, o te empezaré a pagar una vez que reciba mi pensión alimenticia. Pero nada se materializa, ni trabajo, ni esfuerzo, ni alquiler. Cada vez que me enojo por esto, ella comienza a llorar sobre su vida miserable.
Me dice que una vez que su divorcio se resuelva, me pagará cada centavo que he gastado en ella. No me aferro a sus palabras porque sé que tiene sus propios problemas que resolver. Tampoco quiero su dinero, solo quiero deshacerme de ella. Tengo miedo de usar mis ahorros para mantenerla. La posibilidad de encontrar un nuevo trabajo con un salario similar en el mercado actual es desalentadora. Para ser sincera, he comenzado a resentir la presencia de Jen en mi casa. Parece completamente ajena a mis luchas. Sí, me ayuda con las tareas del hogar, pero no es suficiente. Quiero que se valga por sí misma, pero tampoco puedo echarla sabiendo que no tiene a dónde ir. Actualización 1. Gracias por los comentarios. Disculpen la demora en la actualización, he estado ocupada manejando 2 trabajos. Sí, conseguí 2 trabajos de medio tiempo y estoy sacando algo de dinero con ellos. La situación con mi hermana empeoró cuando estuve desempleada durante un par de semanas. La vi esforzándose por encontrar un trabajo para ella misma. Consiguió un trabajo como recepcionista, lo hizo durante un mes, y cuando yo conseguí los 2 trabajos de medio tiempo, ella renunció al suyo. Pensó que yo podría encargarme de ambas, ya que mi salario combinado de ambos trabajos es equivalente a mi último trabajo de tiempo completo, pero tengo que trabajar 12 horas al día. Le pregunté qué pasó con su trabajo. Dijo que pidió permiso para asistir a audiencias judiciales, y por eso, la despidieron. Le dije claramente que necesitaba encontrar un trabajo o algún otro medio para pagar el alquiler y los servicios. No le gustó, pero encontró otro trabajo y dijo que pagaría sus facturas. Empezó a traer su propia comida y no tocaba la mía, pero no hubo contribución hacia los servicios o el alquiler. Cuando le pregunté, dijo que su salario es muy bajo y que está gastando la mayor parte en comida y otros gastos. Dijo que está buscando un trabajo que pague mejor y que entonces pagaría el alquiler. Fruncí el ceño, y ella dijo que pagaría las facturas pendientes de todos los meses juntas una vez que consiga un mejor trabajo o la pensión alimenticia. Quiero que se mude, pero no puede pagar ni el mínimo alquiler. ¿Cómo demonios podría alquilar un lugar por su cuenta? Pasaron 2 meses más y nada cambió. Jen aún no podía pagar el alquiler, seguía vagando por mi apartamento y no pagaba un centavo en servicios. En su defensa, ella decía, ¿qué extra tienes que pagarme? Traigo mi propia comida. Tú aún tienes que pagar el alquiler y los servicios, incluso si no estoy aquí. Entonces, ¿cómo demonios estoy cargando contigo? De hecho, estoy ayudándote, colaboro con las tareas del hogar. Nunca me agradeces por eso. Normalmente no me involucro en conversaciones con ella, pero había llegado a mi punto de quiebre y respondí, déjame darte una lección de realidad. En caso de que no lo entendieras, tus 12 horas ininterrumpidas de ver televisión y mantener las luces encendidas aumentan significativamente la factura de electricidad. Además, si no estuvieras aquí, habría conseguido un compañero de cuarto que realmente me pagara en dinero real y no en promesas vacías. Me miró con los ojos muy abiertos y dijo, ¿quién aceptaría vivir en este apartamento sucio, y además en el sofá de la sala? Me quedé estupefacta con sus palabras. Mi apartamento no es el mejor de la ciudad, pero definitivamente no es sucio. Incluso si lo fuera, es el mismo lugar que le brindó refugio cuando no tenía a dónde ir. Rápidamente, se retractó y dijo, lo siento, no he vivido en este tipo de lugares, así que es difícil para mí creer que la gente alquila su sala de estar también. No te preocupes, te pagaré todas las facturas una vez que se resuelva mi divorcio. Estoy anotando todo el dinero que te debo hasta ahora. Quería preguntarle cuánto me debía según los cálculos, pero no quería enredarme hablando con ella. Después de la conversación, la tensión entre nosotras se hizo evidente. Cada conversación que teníamos parecía terminar en una discusión. Seré honesta, la mayoría de las veces era yo quien se molestaba con ella y discutía porque no estaba dispuesta a asumir responsabilidades. Para empeorar las cosas, descubrí que estaba trayendo chicos cuando yo no estaba. Un día, llegué a casa temprano y encontré a hombres extraños descansando en mi sofá. Le pregunté sobre él y dijo que era un amigo del trabajo, que la había acompañado y que lo había invitado a tomar café. Una semana después, encontré a un tipo saliendo de mi baño. Sentí que mi espacio había sido violado. Era evidente que estaba trayendo hombres a mi apartamento en mi ausencia. La confronté sobre esto, pero lo desestimó, diciendo que necesitaba distracciones para sobrellevar el estrés del divorcio. Dije que podía tener todas las distracciones que quisiera, pero no en mi apartamento. Dios sabe qué tipo de infecciones trajeron esos hombres. Quería ser compasiva, pero era difícil sentir simpatía por alguien que estaba aprovechándose de mi generosidad. Sabía que si no tomaba medidas drásticas pronto, terminaría en problemas financieros serios. Fue entonces cuando supe que tenía que ser firme. Senté a Jen y le dije que mis finanzas estaban ajustadas y que necesitaría un compañero de cuarto. Así que, si realmente quería quedarse conmigo, tenía que empezar a pagar el alquiler, o tendría que irse. No estaba pidiendo mucho,
solo lo suficiente para cubrir su parte del alquiler y los servicios, pero Jen no lo aceptó. Pensaba que al traer su propia comida, ya había hecho su parte. Me llamó codiciosa y egoísta, acusándome de solo preocuparme por el dinero y no por la familia. Dijo que estaba siendo cruel con ella en su momento de necesidad y que era una hermana terrible. Me quedé atónita. Después de todo lo que había hecho por ella, ¿cómo podía llamarme codiciosa? Sabía mi situación, que había perdido mi trabajo y estaba trabajando 12 horas para salir adelante, y aún así actuaba así. Le respondí llamándola aprovechadora. Ella salió de la casa furiosa. Luego hizo lo peor. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, habló mal de mí a nuestros padres, que vivían en otra ciudad y no sabían lo que estaba pasando. Al día siguiente, recibí una llamada de mi mamá. Estaba molesta, diciendo que Jen le había contado que yo estaba tratando de echarla a la calle. Dijo, ¿cómo puede ser tan insensible, especialmente cuando Jen está pasando por un momento tan difícil? Traté de explicar mi versión, pero estaba claro que mis padres ya se habían hecho una idea. Se pusieron del lado de Jen, diciéndome que necesitaba apoyarla sin importar qué. Les pregunté si estarían dispuestos a ayudar enviando dinero para cubrir la parte del alquiler de Jen. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que mi papá hablara, diciendo, este es uno de esos raros momentos en los que tienes que actuar como una persona responsable y ayudar a tu hermana. Me enfurecí con su demanda. Es fácil decirlo cuando no son ellos los que están pagando la cuenta. Me sentí traicionada por mi propia familia, que parecía preocuparse más por el bienestar de Jen que por el mío. Estaba miserable trabajando 72 horas a la semana y ganando $4.40 por hora. Quería renunciar a uno de los trabajos y concentrarme en encontrar un trabajo de tiempo completo con buen salario, pero no puedo renunciar en esta situación. Necesito ambos trabajos para salir adelante. Se ha vuelto mental y físicamente agotador para mí. Después de esa llamada, supe lo que tenía que hacer. No podía seguir sacrificando mi propia estabilidad por el bien de Jen, especialmente cuando ella no estaba haciendo ningún esfuerzo para mejorar su situación. Le di un ultimátum final, o empieza a pagar el alquiler y los servicios, o tiene que irse. Le dije que tenía 2 semanas para pagar o hacer otros arreglos de vivienda. Jen estaba furiosa. Me acusó de ser insensible y codiciosa, pero mantuve mi postura. No podía permitirme dejarla quedarse más tiempo sin contribuir. La gota que colmó el vaso fue cuando hizo una rabieta, diciéndome que no necesitaba mi caridad y que encontraría un lugar para vivir por su cuenta. Dije, está bien, veremos. Pasaron las 2 semanas, y Jen aún no pagó el alquiler ni hizo planes para mudarse. Así que hice lo único que podía hacer, empaqué sus cosas, las dejé junto a la puerta y cambié las cerraduras mientras ella estaba fuera. Cuando volvió esa noche y se encontró fuera, me llamó en pánico, rogándome que la dejara entrar. Pero ya había tomado una decisión. Le dije que necesitaba encontrar otro lugar para quedarse y colgué el teléfono. La vi desde mi ventana, saliendo del apartamento en desesperación. Me siento mal por ella, pero ¿qué más podía hacer? Mis padres también me llamaron, pero los ignoré. Ya no podía seguir apoyando a Jen. Si no quiere mejorar su vida, no puedo hacer nada al respecto. Actualización 2. Los días siguientes fueron difíciles. Jen me llamó varias veces, dejando mensajes de disculpas y súplicas para que la dejara volver. Intentó manipularme, diciendo que estaba pasando por un momento difícil, y que yo estaba siendo cruel al abandonarla cuando más me necesitaba. Incluso intentó hacerme sentir culpable diciendo que nuestros padres estaban decepcionados conmigo por darles la espalda a la familia, pero no cedí. Mis padres también intentaron por todos los medios convencerme de que la recibiera de nuevo, pero me mantuve firme. Finalmente, ofrecieron pagar la parte del alquiler de Jen, pero para entonces ya había puesto mi sala de estar en alquiler y había encontrado un compañero de cuarto dispuesto a mudarse de inmediato. No podía permitirme perder esa oportunidad. Sabía que si dejaba entrar a Jen, volvería a estar en la misma situación, luchando por llegar a fin de mes y lidiando con sus excusas y las de mis padres. Mis padres no entendían mi punto de vista sobre por qué no quería volver a vivir con Jen. Incluso me amenazaron con cortar la comunicación si no la recibía de nuevo. Les dije, oh, háganlo, por supuesto, no la voy a recibir bajo ninguna circunstancia. Ellos cortaron todo contacto conmigo. No me importó en absoluto. Más tarde, supe por amigos en común que ella estaba durmiendo en los sofás de conocidos, tratando de encontrar una solución de vivienda más permanente. Sentí un pequeño remordimiento al saber que estaba sin hogar, pero también me sentí aliviada. Por primera vez en meses, volví a tener mi espacio y me sentí bien al no tener que lidiar más con el constante estrés de mantener a alguien que no lo apreciaba. Dejé uno de los trabajos de medio tiempo y busqué un mejor trabajo, y en un mes conseguí uno. Sin embargo, recientemente, mi mamá me llamó de repente y se disculpó por presionarme tanto para que ayudara a Jen. Le pregunté qué les hizo cambiar de opinión. Entonces,
supe toda la verdad detrás del divorcio de Jen. No era su esposo quien le estaba engañando, en realidad, ella estaba saliendo con otros hombres. Su esposo la sorprendió engañándolo con un colega, y cuando él la confrontó, ella no mostró ningún remordimiento. Ella no quería trabajar, y él estaba bien con proveerle. Pero después de descubrir su infidelidad, él tuvo suficiente. Solicitó el divorcio y se aseguró de que ella se fuera con las manos vacías, sin pensión alimenticia, sin apoyo financiero, nada. Quería darle una lección, y parecía que la vida estaba haciendo lo mismo. Le pregunté a mi mamá cómo supo todo esto. Dijo que el esposo de Jen reveló la verdad. Inicialmente, mis padres eran reacios a creerlo, pero luego él envió las pruebas, que eran difíciles de negar. Le pregunté por qué, de repente, después de tantos meses, su esposo salió a exponerla. Mi mamá dijo, después de que echaste a Jen de tu apartamento, ella nos llamaba, quejándose de su vida miserable. Quería que vendiéramos nuestra granja y le diéramos el dinero para alquilar un condominio y comenzar un negocio. ¿Sabes cómo es tu papá? Se negó a vender la granja y le pidió que obtuviera la pensión alimenticia de su esposo. Él le engañó, así que él debería pagar la compensación. Pero ella dijo que su abogado era un tipo débil y no podía conseguirle la pensión alimenticia. Tu papá se enojó y le pidió que enviara el expediente del caso, y que lo revisaría con otro abogado. Ella dijo que no tenía documentos, ya que su esposo había destruido todo. Parecía increíble, pero tu papá llamó al esposo de Jen para confrontarlo. Nos sorprendimos. Él reveló toda la verdad sobre Jen. Envió todas las capturas de pantalla de los chats recuperados del teléfono de Jen, y era indignante. Tu papá y yo le pedimos disculpas. Desde entonces, tu papá ha cortado contacto con ella y le dijo que nunca volviera a casa. Sé que la pregunta obvia aquí sería, ¿cómo es que mi familia y yo no supimos la verdadera razón del divorcio? En realidad, Jen y su esposo apenas mantenían contacto con nosotros. Él nunca visitó a mis padres, Jen nunca lo presentó. Incluso la invitación a la boda fue solo una formalidad. Mis padres asistieron como invitados, pero yo no fui, tenía otro compromiso en ese momento. Jen visitó a mis padres solo 3 o 4 veces en los 10 años de su matrimonio, y según sus relatos anteriores, su esposo era un hombre amable y generoso que le proporcionaba una buena vida y le dejaba vivir como quería. Así que, finalmente, la verdad de Jen salió a la luz y mis padres vieron su verdadera cara. Cuando supe los detalles, no pude evitar sentir una sensación de alivio. Jen siempre había sido imprudente y egoísta, y ahora finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Había cometido un gran error. Su esposo tenía todo el derecho de cortarla, y me di cuenta de que al echarla de mi apartamento, había hecho lo correcto también. Caso contrario, nunca hubiera obtenido su parte del alquiler, porque nunca hubiera obtenido una pensión. No fue fácil enfrentarla, especialmente cuando nuestros padres me presionaban para que la cuidara, pero sabía que no podía dejar que me arrastrara con ella. Tuve que priorizar mi propio bienestar, incluso si eso significaba ser etiquetada como una mala hermana. Actualización 3. Han pasado varios meses desde la última vez que compartí lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, las cosas han mejorado mucho para mí. Gracias a mi esfuerzo y dedicación en mi nuevo trabajo, me ascendieron, lo que me permitió mudarme a un nuevo apartamento. Este es mucho mejor que el anterior, y lo mejor de todo es que ahora no tengo que compartirlo con nadie. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control total de mi vida y mi espacio, y la tranquilidad que eso me ha dado es invaluable. Aunque mi último compañero de apartamento era bastante bueno, al menos comparado con mi hermana. En cuanto a Jen, su situación no ha cambiado mucho. Recientemente, volvió a contactar a nuestros padres, esta vez pidiéndoles que le confirmaran un préstamo para abrir un negocio. Estaba buscando una forma rápida de volver a tener una vida cómoda, pero no parecía entender que para dirigir un negocio se necesita más que solo ganas de dinero. Mi padre, quien siempre ha sido directo, le dijo que no iba a hacer eso. Le recordó que nunca había trabajado en su vida y que no tenía ni idea de lo que era llevar un negocio, lo cual estaba condenado al fracaso desde el principio. En lugar de simplemente rechazarla, mi padre le ofreció algo más sensato, que se mudara a la granja y comenzara a trabajar allí, alimentando a los animales y realizando otras tareas cotidianas. Le explicó que esto le ayudaría a aprender el valor del trabajo y la responsabilidad, y que en unos años, si demostraba ser capaz, podrían considerar la idea de un préstamo para un negocio. Pero, como era de esperarse, Jen se negó rotundamente. Dijo que ese tipo de trabajo le parecía demasiado sucio y que no era lo que tenía en mente para su futuro. Después de esa conversación, Jen me llamó. Aunque al principio no tenía intenciones de contestar, decidí hacerlo por curiosidad. Me sorprendió escucharla disculparse, pero rápidamente me di cuenta de que su disculpa no era sincera. En lugar de eso, trató de convencerme de que hablara con nuestros padres para que reconsideraran lo del préstamo.
Incluso trató de utilizar nuestra recién restablecida relación como una especie de garantía, diciendo que podríamos trabajar juntas en el negocio y que compartiríamos las ganancias. Me mantuve firme y le dije que no. Le expliqué que ahora tengo mi vida en orden y que no estaba dispuesta a arriesgar mi estabilidad por algo tan incierto. Luego de eso intentó mudarse de nuevo conmigo. Ahora tengo una habitación extra, que uso como una especie de oficina y para sentarme a leer, que supongo que sabrá a través de mis padres. Me dijo, ahora tienes más espacio y un mejor empleo, quizás puedas dejarme quedarme unas semanas, hasta que pueda mejorar un poco mi vida. Sabía que esas semanas iban a ser meses, y si me descuidaba tal vez años, así que le dije que no. Jen no tomó bien mi respuesta, y como era de esperar, se enfadó. Dijo que siempre había sido la hermana cruel y egoísta, y que no debería sorprenderme si ella decidía cortar todos los lazos conmigo. Finalmente, corté y no escuché el resto de las cosas que tenía que decir. También he bloqueado su número, aunque no era su antiguo número, porque ese ya había sido bloqueado antes. De todas formas, en la conversación, antes de que perdiera la paciencia y comenzara a gritarme, me había dicho que había estado viviendo con una amiga, pero no sé quién era, y que estaba viendo la forma de comenzar su negocio. Me alegró por ella, porque ahora no es mi problema y es el de otra persona. Pero eso es todo lo que puedo contarles acerca de mi vida y mi hermana en este momento.